Hay esperanza en tu lucha contra el pecado. En nuestra lucha contra el pecado y la carne, muchas veces nos podemos llegar a desanimar. Muchas veces podemos llegar a decir, es de más, yo no puedo con esto. Amo al Señor, ya no le quiero fallar, pero esta debilidad es más fuerte que yo. Muchos cristianos están batallando contra adicciones. ¿Cuántos cristianos de manera oculta o secreta mantienen luchas contra debilidades pecaminosas? Bueno, hoy está a la orden del día la pornografía, pero no solo eso, pueden haber luchas contra el mal carácter, adicciones a sustancias como drogas, personas que secretamente están batallando contra la adicción al alcohol, al cigarrillo, la fornicación. Quizás han sido varias veces que te has sentido desanimado en tu lucha contra el pecado, pero quiero decirte que este es un mensaje de ánimo y de esperanza para tu vida. Hay esperanza para ti en Jesucristo. La victoria es posible por medio de Él. ¿Y sabes por qué tu esperanza es Jesús? Porque Él ya venció eso con lo que tú estás luchando. Así dice la Biblia, que el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él tuvo victoria. Tentado en todo según nuestra semejanza hace referencia a su condición de hombre. La esperanza que tenemos en Cristo es que siendo Dios, Él se hizo hombre y enfrentó las mismas luchas que tú y yo enfrentamos. En su condición de hombre, Él se enfrentó a la debilidad de la carne, pero con el poder del Espíritu Santo, Él vivió una vida perfecta. Él venció toda tentación. Adán falló en la tentación. El pueblo de Israel falló en la tentación, pero Cristo tuvo victoria contra la tentación. Y como Él es nuestro campeón, nuestro rey victorioso, usted y yo tenemos esperanza los que hemos puesto nuestra fe en Él. No importa la lucha pecaminosa que estemos librando, a través del Espíritu Santo tú puedes tener victoria en Jesucristo. Jesús no solo venció en vida las tentaciones pecaminosas, el Señor Jesús también en la cruz venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Él resucitó al tercer día. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. La victoria de Cristo es inspiradora. Debe servir de motivación para todos los creyentes, que si nuestro Rey pudo tener victoria, Él nos comparte su victoria. Manteniendo nuestros ojos en Jesús, usted puede tener victoria, usted puede ser librado de esas cadenas, Dios puede hacer un milagro en su vida, no importa los gigantes que usted esté enfrentando. Oiga bien lo que le dice el Señor, debilidades más fuertes que usted, gigantes capaces de derrotar a cualquiera. En la victoria de Cristo, ahí está nuestra victoria. Nosotros no podemos contra la tentación, pero Cristo es todopoderoso y Él sí puede. Ríndale esas áreas al Señor y experimente la victoria por medio del poder de Cristo. Ahí en Primera de Crónicas 20 se ve como el rey David fue de inspiración para sus siervos. ¿Se acuerdan que David fue el único que se atrevió a enfrentar a aquel gigante de los filisteos llamado Goliat? Estaba injuriando, insultando, humillando y provocando a Israel, y nadie se atrevía a enfrentarlo en tiempos que Saúl era rey. Pero este joven David, este joven pastor, se atrevió, puso su confianza en el Señor y sin espada, sin entrenamiento militar, sin una armadura, con solo unas piedras y una hondilla en su mano, confiado que Dios estaba con él, no se acobardó ante aquel poderoso gigante. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Y de una sola pedrada venció a aquel gigante y le cortó la cabeza con su propia espada. Lo que estaba en juego ahí no era solo un duelo entre dos guerreros, era realmente la victoria de nación contra nación. El que ganara iba a someter a la otra nación como siervos suyos. Y Dios le dio la victoria a David. Pues fíjese que esa victoria sirvió de inspiración, porque aquí en Primera de Crónicas 20 vemos cómo se inspiraron los siervos de David, familiares de David. Un tal Sibecai mató a un gigante de los filisteos, igual que David. Otro llamado Elanán, ese mató al hermano de Goliat, también era un gran gigante. Y otro llamado Jonatán, que era sobrino de David, ese mató a un gigante que tenía 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie, un porte espectacular, una fuerza física. Pero los que confiamos en Jesús no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder sobrenatural de Dios. Así como David había vencido al gigante, así se inspiraron en esa victoria, se motivaron los siervos de David, los familiares, y ellos también vencieron gigantes. Aquí hay un mensaje para tu vida, que así como Jesucristo, el hijo de David, venció en la cruz al pecado, la muerte, a Satanás, recibamos de ahí el poder, la inspiración, el ejemplo para que usted y yo podamos tener victoria contra el pecado. ¿Cuál es el plan de acción para tener victoria? Pues lo primero es reciba el perdón de Cristo para esa lucha que usted está librando. Antes que el pecado pueda ser conquistado, primero tiene que ser perdonado. Dice el Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí se trata de acercarse confiadamente al trono de la gracia donde está el Rey Jesucristo y confesarle una vez más. Confesar quiere decir estar de acuerdo, admitir, reconocer que somos pecadores y que somos débiles y que estamos luchando contra algo que es más fuerte que nosotros. Reconocer que en nuestra carne no podemos
podemos vencer. Reconocer que no somos justos, no somos santos y necesitamos el perdón y la gracia de Cristo. Una vez recibimos ese perdón, sabemos que somos justificados. A través de la fe en Cristo, el Señor borra totalmente todos nuestros pecados. Ahora podemos llenarnos del Espíritu Santo. Eso es lo segundo que hay que hacer, ser lleno a cada momento del Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne y el Espíritu Santo nos llena de poder, de dominio propio, de amor, de gozo, de paz, para poder experimentar la victoria. Lo tercero, ríndale cuentas a un hermano en Cristo. Tenga la sinceridad y la confianza. Eso sí, tiene que ser un hermano maduro en la fe, un verdadero confidente, un pastor, un líder, un hombre piadoso o una mujer piadosa con buen testimonio. Los hermanos con un hermano y las hermanas con una hermana, para que verdaderamente podamos ir progresando con la ayuda de Dios y los hermanos en Cristo. Así dice la Biblia, que confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ese discipulado que vamos a tener de uno a uno, así dice Jesús, que tenemos que ir y hacer discípulos. En ese discipulado, el Señor va a ir trabajando nuestro corazón, va a ir sanando lo que tenga que sanar. Podemos incluso asistir a un grupo donde los hermanos oran por nosotros, nos corrigen en amor, nos dan palabras de ánimo, nos testifican de cómo Dios les ha ayudado a ellos, y así el Señor nos va librando del poder del pecado. Por último, pídale al Señor poder cortar de raíz con todo lo que lo lleva a caer. Quizás haya malas amistades que no te dejan apartarte por completo de esa debilidad. Quizás sea una relación la que tengas que cortar. Quizás son hábitos como el uso de la tecnología, el teléfono, las distracciones, el no ir a lugares, el dejar de frecuentar algunas personas o lugares. Hay personas que incluso han llegado a renunciar a un trabajo con tal de agradar al Señor y dejar de estar cayendo en una situación que los derrota una y otra vez. El Señor dice que si algo nos es ocasión de caer, lo cortemos y lo echemos lejos de nosotros. Así que en resumen, la victoria es segura por medio de Cristo. Confesemos ese pecado, cortémoslo de raíz, llenémonos del Espíritu Santo y rindámonos cuentas unos a otros. La victoria es segura por medio de Cristo.